Bueno, Jesús, María y José, queridos amigos, nuevamente nos encontramos para seguir con nuestras meditaciones cuaresmales. El domingo pasado, en la oración colecta de la misa, escuchábamos que el remedio para nuestros pecados son la práctica de el ayuno, la limosna y de la oración. Y es justamente de estas tres prácticas de las que quiero hablarles en estos encuentros. La vez anterior, pueden buscar el video en YouTube, la vez anterior estuvimos viendo sobre la oración, un tema bellísimo, muy amplio, sobre el cual hicimos algunas ideas principales sobre las distintas formas de oración, la expresión, la necesidad de la vida interior. Los invito a ver ese video si no lo hicieron. Hoy les propongo que hablemos de el ayuno y me parece importante que la liturgia del domingo pasado nos decía que estas prácticas son remedio para nuestros pecados. Cuando la liturgia habla de esto, me hace pensar en el hombre como una unidad biopsicosocial y espiritual, donde las distintas dimensiones del ser humano tienen que integrarse y a su vez nosotros para alcanzar la felicidad tenemos que cuidar cada una de estas dimensiones, cuidar nuestra salud física, cuidar nuestro cuerpo, cuidar también nuestra mente, nuestra psique, cuidar también nuestra relación con los demás, los vínculos, la vida social y finalmente, y tal vez fundamental, tanto como las otras, la vida espiritual. Porque, de hecho, si la liturgia nos habla de remedios, es porque hay enfermedades espirituales. Y entre estas enfermedades espirituales, digamos, las podemos sintetizar en el pecado, el pecado, en los vicios, la lujuria, la avaricia, la ira, el orgullo, la soberbia, etcétera, etcétera, ¿no? También conocidos como los pecados capitales, son, por ejemplo, enfermedades del alma que tenemos que curar con, por ejemplo, estos remedios de los que nos habla la liturgia. Hoy les quiero hablar en particular del ayuno. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta, si hablamos de los remedios para el pecado, tendríamos que tener en cuenta qué es el pecado. No siempre tenemos con claridad la definición o el concepto de lo que es pecado. Debemos decir que el pecado es, es una desobediencia, es un apartamiento de la voluntad de Dios, ya sea a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras o de nuestras acciones e incluso de nuestras omisiones, de las cosas que deberíamos hacer según nuestro estado, según nuestra condición y no hacemos. Por eso, queridos hermanos, a ver, un momentito. Por eso, queridos hermanos, eh, el pecado es lo que nos aparta de la voluntad de Dios, lo que desagrada a Dios y lo que por otra parte hace infeliz al hombre. Porque aunque el pecado se pueda vestir de una apariencia de felicidad o momentáneamente me pueda generar la felicidad, el placer, en el fondo nos lleva a la tristeza, a la soledad, al arrepentimiento, ¿m? Al sufrimiento. Por eso es necesario que nos curemos del pecado. Bueno, el ayuno en particular es una costumbre judía y podríamos decir que todas las religiones, incluso los musulmanes, practican el ayuno. Hasta en el mundo pagano, hoy en día está muy en boga el ayuno, las dietas, etcétera. Pero digamos que el ayuno es una costumbre judía, por ejemplo, prescripta en la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el día de la expiación,
conocido a veces mediáticamente, nos puede sonar el nombre, el Yom Kippur, el día de la expiación, que era un día de penitencia y de ayuno, y que esto está prescripto en Levíticos 16 a partir del versículo 19. Allí se nos habla de el ayuno. Es, podríamos decir, el único texto, uno de los únicos textos del Antiguo Testamento en donde se prescribe el ayuno. Porque después, digamos que el ayuno más bien, más que ser un precepto, es una práctica del pueblo en distintas ocasiones. Por ejemplo, en Éxodo 34:28, Moisés sube a la montaña para recibir los mandamientos de Dios. Recordemos que los mandamientos o las tablas de la ley, los mandamientos que fueron escritos sobre esas rocas, eh, Dios las grabó dos veces, digamos, ¿no? Porque la primera vez, cuando Moisés baja de la montaña, de la cual en ese encuentro con el Señor se demoró tanto tiempo, el pueblo, creyendo que Moisés no volvería o vaya a saber qué pensaba, nos relata ahí la escritura, que le pidió a Aarón construir un becerro de oro para poder adorarlo como a su Dios. Todo esto mientras Moisés estaba en la montaña. Cuando Moisés baja y escucha los cánticos, la algarabía, y se da cuenta que eso era por la idolatría del becerro de oro, Moisés, lleno de furia y de ira, como leíamos en el Evangelio la semana pasada, cuando Jesús siente esa ira que lo consume por la casa del Padre, porque la casa del Padre se había convertido en una casa de comercio. Así también Moisés, bajando de la montaña del Sinaí, con las tablas de la ley, entra en furia cuando ve al pueblo de Yahvé adorando a los falsos dioses, en este caso adorando al becerro de oro, ¿no? Y arroja contra ese becerro las tablas. Luego Moisés vuelve a subir a la montaña y es allí en la montaña donde se vuelven a escribir los 10 mandamientos, donde Dios restablece la alianza con su pueblo. Interesante esto porque allí Moisés pasa 40 días y 40 noches, nos dice la escritura, en el libro del Éxodo, en el capítulo 34. 40 días y 40 noches en ayuno y oración. ¿Mm? Porque es importante el simbolismo de los números, especialmente en estos 40 días de Cuaresma que estamos viviendo. ¿Mm? Siempre hacemos referencia a los 40 días que Jesús pasó, 40 años, perdón, que el pueblo de Israel pasó en el desierto y a los 40 días que Jesús pasó también en el desierto. Pero Moisés en esta ocasión también pasa 40 días en la montaña para entrar en un contacto más íntimo con el Señor y poder comprender bien lo que el Señor quiere para ponerlo por escrito en las nuevas tablas de la ley. Después también, si ustedes se recuerdan, tengo aquí la Sagrada Escritura, eh, hicieron ayuno y penitencia los ninivitas cuando Jonás les anunció la destrucción de Nínive a causa de sus pecados. Jonás amenazó Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando: dentro de 40 días, otra vez el número 40, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio: por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre, ni animal, ni el ganado mayor, ni el menor, deberán probar bocado, no pasten ni beban, vístanse con ropa de penitencia, hombres y animales, clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértanse cada uno de su mala conducta.
hablamos de la conversión en la primera meditación de esta cuaresma, que también pueden encontrar en el canal de YouTube. Fíjense entonces que el profeta Jonás anuncia que en 40 días será la destrucción de Nínive. Y los ninivitas, sin dudarlo, comienzan a hacer ayuno, penitencia, oración, desde el rey hasta los animales, lo que llama la atención. Lo llama mucho la atención que el rey se despoja de sus vestiduras reales, la reverencia de los poderosos hacia Dios, el santo temor de Dios que despierta el Señor, que conmueve al corazón. Bien, entonces hasta aquí, viendo, se pueden dar muchos ejemplos en los que en el Antiguo Testamento se hace ayuno y penitencia. Pero estos dos ejemplos, el de Moisés en la montaña y el de Jonás y los ninivitas en particular, nos pueden dar una idea de que el ayuno en la Sagrada Escritura es un acto que realiza el pecador arrepentido. Y pensemos en los ninivitas. Pero también no solo es un acto del pecador arrepentido, sino que también es un acto de todos aquellos que quieren entrar en un contacto más profundo, en una relación, tener un encuentro más profundo con el Señor. Esto es importante también. De hecho, en la escritura, yo no les voy a leer los diversos textos que existen, pero de hecho en la Sagrada Escritura aparecen varios pasajes en donde el ayuno es consecuencia o se produce a partir de el anuncio o el suceso de grandes calamidades, ¿no? Si ustedes se recuerdan, yo con esto de la pandemia quedé varado en Italia y me recuerdo que la diócesis de Roma, ante el avance en los primeros meses de, de marzo, abril de la pandemia en Italia, la conferencia episcopal, la diócesis en particular, la arquidiócesis de Roma, la diócesis del Papa, decretó un día de ayuno y abstinencia, implorando a Dios el fin de la pandemia. Es decir, que ven, el ayuno en la Sagrada Escritura y en la historia de la Iglesia se da ante distintas situaciones, ante una calamidad, para pedirle a Dios algo en particular. Y en estos dos ejemplos que yo les mencionaba, de Moisés y de los ninivitas, para acercarme más a Dios y para pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Bien, sigamos avanzando y la contracara de esto es las advertencias que aparecen en la Sagrada Escritura sobre un ayuno que es meramente exterior, pero que no va acompañado de la penitencia interior, que es la principal, que es la fundamental, la conversión interior. Por eso en Isaías 58, a partir del versículo 3, podemos leer, dice: ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? Nos afligimos y tú no lo reconoces. Porque ustedes, responde Dios, el mismo día en que ayunan se ocupan de negocios y maltratan a su servidumbre. Ayunan para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días, si quieren hacer oír su voz en las alturas. ¿Es acaso el ayuno que yo amo, el día en que el hombre se aflige a sí mismo, doblar la cabeza como un junco, tenderse sobre el cilicio y la ceniza? ¿A eso lo llamas ayuno y día aceptable al Señor? Este es el ayuno que yo amo: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos,
compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Esto parece bellísimo, ¿no? Entonces, este texto que es fundamental y es realmente bellísimo, nos muestra cómo Dios eh, le reprocha a su pueblo que realiza un ayuno externo, pero que eso no va acompañado de obras de caridad, de obras de amor, de un deseo sincero de conversión. Son son prácticas rituales, digamos, vacías, porque no van acompañados de un cambio de vida. Y ahí aparece entonces el ayuno que agrada al Señor, es la caridad, lo podemos resumir. Y es muy importante porque recién lo que yo terminaba de leerles, cuando uno hace caridad, cuando uno rompe todos los yugos, comparte su pan con el hambriento, alberga al pobre sin techo, tu llaga no tardará en cicatrizar. Esto es fundamental, porque tantas personas acuden a Jesucristo heridas, tristes, deprimidas, angustiadas, desorientadas. Ahora, la cura de esas llagas, volvemos a las enfermedades del alma, volvemos a la necesidad de encontrarnos con el médico de las almas, que es Jesucristo, que a través de la iglesia actúa. Entonces, la cura de esas llagas tiene mucho que ver con el salir de uno mismo para entregar la vida por los otros. No se olviden entonces de leer el capítulo 58 de Isaías sobre el falso ayuno y de grabar de manera particular este pasaje en su mente, este versículo 58.8, que dice: tu llaga no tardará en cicatrizar cuando hagas caridad. ¿Mm? Bueno, muy bien, hermanos. Entonces, esto en el Antiguo Testamento. Les quería hacer notar que si bien el Antiguo Testamento aparece el ayuno como un precepto, en el día de la expiación, en el Yom Kippur, aparece también como una práctica cotidiana que se hace en diversas situaciones. Recuerden los ninivitas, recuerden a Moisés en el monte. También aparece esta otra cara de las enseñanzas bíblicas que tiene que ver con una crítica al ayuno meramente exterior. De hecho, si ustedes se recuerdan, los fariseos le criticaban a Jesús y a sus discípulos que no hacían penitencia. El Señor les respondía que no tenían necesidad de hacer penitencia porque tenían al esposo con él. De todas maneras, Jesús no nos está diciendo esto ya pasó, no tiene sentido hacer el ayuno. De hecho, Él lo practica, como hemos escuchado, como vemos en los evangelios, en el de Marcos es bastante breve, pero en el de Lucas y en el de Mateo, cuando se nos relatan las tentaciones de Jesús antes de comenzar su vida pública, vemos a un Jesús que ayuna preparándose a la gran misión que va a desempeñar. En su lucha contra el demonio ayuna. De hecho, les dice a los discípulos: hay demonios que se expulsan con la oración y el ayuno. Jesús, de hecho, lo promueve al ayuno, como hemos escuchado en el Evangelio que se proclamó el miércoles de ceniza. Jesús, de hecho, promueve el ayuno, pero advierte también, siguiendo con esta línea del Antiguo Testamento, advierte sobre la hipocresía. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, ¿sí? No está diciendo no ayunen, ayunen, pero no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que no se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido, para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto y ve en lo secreto, y Él te recompensará. ¿Mm?
Bueno, esto un poco sobre el ayuno en la Sagrada Escritura. No me quiero extender mucho, por eso solamente les doy algunas ideas generales, ¿sí? El Papa Pablo VI, y con esto quisiera terminar esta meditación, el Papa Pablo VI escribió una constitución apostólica llamada Penitemini, sobre la penitencia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, digamos, la penitencia es más amplia. Dentro de la penitencia tenemos el ayuno, ¿sí? Que podemos decir que es la abstinencia de alimentos, ¿m? O la reducción de alimentos, con un motivo, como les dije, con un motivo espiritual, con una motivación espiritual de desagravio, de preparación para una gran misión, para favorecer el diálogo y el encuentro con el Señor, para educar nuestras pasiones, para educar nuestra inclinación a los placeres. Entonces, el ayuno es una forma de penitencia. El Papa recordó que todos los viernes, en memoria, el Papa Pablo VI recordó que todos los viernes, en memoria de la muerte de Jesús, son días penitenciales. Esto me parece importante aclararlo porque usualmente hacemos penitencia los viernes de Cuaresma, pero en realidad todos los viernes del año es un día penitencial. Em, y el Papa, en este documento que pueden buscar en internet, allí se encuentra, en este documento Penitemini, allí habla de la penitencia como un acto personal, individual, pero también como un acto social y comunitario. Por eso, el tiempo de Cuaresma, que lo establece como un tiempo eminentemente penitencial, es un tiempo donde toda la iglesia, donde todos los creyentes nos ponemos en un estado, digamos, de penitencia en vista del gozo de la Pascua. La propuesta que nos hace la iglesia es unirnos al Cristo crucificado. ¿Por qué entonces la penitencia? Dice el Papa. Porque para configurarnos con el Cristo resucitado, debemos participar también de los padecimientos de Cristo. La mortificación, la penitencia, aclara el Papa, no es una forma de estoicismo. Había filosofías en la antigüedad, como por ejemplo el platonismo, que despreciaban el cuerpo. El cristianismo, sobre todo en los primeros siglos, toma esta idea. En filosofía se habla del dualismo, la separación del alma y del cuerpo, considerando el alma como lo puro y el cuerpo como el elemento negativo de nuestro ser. Entonces, Platón incluso sostenía que el alma estaba encerrada en el cuerpo, que el cuerpo era la cárcel del alma y el hombre espiritual se tenía que liberar del cuerpo. Digamos que, siguiendo a Santo Tomás, su antropología, la antropología aristotélico-tomista, podemos decir que el hombre es cuerpo y el cuerpo como criatura de Dios es algo bueno, ¿sí? Son distintas dimensiones del ser humano. Pero por eso la mortificación, dice el Papa Pablo VI, la penitencia de la mortificación del cuerpo, no es una forma de estoicismo, no tiene que ver con estas filosofías, ¿m? Sino que es una búsqueda de la liberación de tendencias que nos impulsan a lo bajo. La naturaleza humana está, dice el Papa, desordenada. ¿Sí? Recordemos que por el pecado original la naturaleza humana quedó herida y por eso como San Pablo también nosotros podemos decir muchas veces no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Muchas veces pierdo el control de mí mismo y me dejo arrastrar por el pecado, por el mal. Por eso, insistentemente, al rezar el Padre Nuestro, le pedimos a Dios que nos libre de la tentación, que no nos deje caer en el mal. Pero tristemente, tantas veces caemos y por eso es importante el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación con Dios.
Bueno, en la historia de la Iglesia, la penitencia ha tenido una gran centralidad. ¿M? Y los grandes santos han sido sumamente mortificados. A partir del Concilio Vaticano II y con esta constitución apostólica, el Papa trata de poner orden a la penitencia para que los castigos corporales no, no se conviertan ya en algo en realidad negativo, en una espiritualidad desviada, alejada de lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros. Nosotros necesitamos del cuerpo y el cuerpo es nuestro aliado en la evangelización. Por eso debemos cuidarlo. Fíjense que en la antigüedad, en los primeros siglos e incluso hasta entrado el siglo XX, se usaban cilicios, los sacerdotes, los consagrados, los cristianos piadosos se flagelaban ante las tentaciones de la carne, ante un pecado y demás. Eh, Todo eso lo vino a, digamos, moderar el Concilio Vaticano II y prácticamente fue desapareciendo todas esas formas, entre comillas, de autocastigo. No era necesario llegar a ese punto para hacer penitencia, para unirnos al Cristo crucificado. Tenemos que cuidar el cuerpo, cuidar la salud. En la historia de la Iglesia entonces vemos y cuando leemos la vida de los santos podemos encontrarnos con santos que hacían grandes mortificaciones. Nosotros, hombres de otro tiempo, no podemos a veces aspirar a imitar tal cual en nuestro tiempo las prácticas que ellos hacían. Pero sí, dice el Papa, es ley divina, es un precepto divino hacer penitencia. Ahora la penitencia debe hacerse de otro modo. Fíjense que hay un escrito sobre la penitencia de Tertuliano, un padre de la iglesia, donde habla de la penitencia que debían hacer los fieles cristianos cuando caían en los tres pecados que para los cristianos de los primeros siglos eran los peores: la idolatría, el adulterio y me está faltando uno, la idolatría, el adulterio y el homicidio. Y el homicidio, ¿no? Los tres pecados más graves por los cuales los cristianos tenían que hacer una penitencia pública. Bien, entonces quisiera terminar, no extenderme más, quisiera terminar diciéndoles que, entonces, ¿cómo podemos hacer penitencia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y el Papa nos aclara que ante todo la penitencia se practica con la fidelidad perseverante a los deberes del propio Estado. Fíjense qué importante. Con la aceptación de las dificultades procedentes del trabajo propio, de las relaciones cotidianas. O sea, el Papa nos está queriendo decir que muchas veces nosotros no tenemos que salir a buscar penitencias, sino que la misma vida, el mismo peregrinar por esta tierra, nos presenta tantas ocasiones de mortificarnos, de hacernos penitencia, de hacer penitencia, de unirnos a Jesús crucificado. Por ejemplo, las obligaciones propias de ser casado, de ser padre, de ser docente, las obligaciones de ser sacerdote, de ser consagrado. Ya eso mismo, los deberes del Estado, ya nos implican muchas veces una mortificación. La aceptación de las dificultades procedentes del trabajo, las dificultades procedentes de la convivencia humana, de las relaciones, una discusión, una persona molesta, alguien que me provoca, alguien que me humilla. Todas esas pueden ser nuestras penitencias. Es decir, que fíjense que el ayuno es una forma de penitencia, la abstinencia también, pero la aceptación paciente de esas contrariedades, y paciente me refiero también, digamos, una paciencia, pero que no es pasividad, ¿sí? Digamos, no es, bueno, me quedo sin hacer nada como si estamos llamados a sufrir, sino que debo digamos, afrontar los sufrimientos con Cristo de la mano de Él, buscando las soluciones correctas.
Bueno, y una última cosita, entonces, volviendo un poco al ayuno. La ley del ayuno nos obliga a hacer una sola comida durante el día, ¿sí? Porque ah, en la actualidad también hay muchos, de repente, en algunos mensajes de la Virgen María, en Fátima y en otras apariciones, algunas todavía no aprobadas por la Iglesia, se insiste mucho en el ayuno y la oración, sobre todo en el ayuno, incluso los días miércoles y jueves. Entonces, hay muchos fieles que de entrada arrancan con ayunos, ayunos muy exigentes. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Papa y nos enseña la Iglesia sobre el ayuno? El ayuno consiste en hacer una sola comida durante el día. Pero, dice el Papa, no prohíbe tomar un poco de alimento por la mañana y por la noche. Y él dice que el ayuno se refiere sobre todo a la calidad y a la cantidad, es decir, reducir a lo mínimo, a lo esencial, pero no matarme de hambre, que me pueda enfermar, que me pueda descomponer. A veces el que tiene que salir a trabajar necesita desayunar, necesita, eh, bueno, se necesita, por supuesto, el agua, una alimentación básica como que me permita realizar los deberes cotidianos del día, ¿no? Cada uno ahí debe ser prudente en la práctica, en el modo en que ejercita ese ayuno. Pero nuestra conciencia debe quedar tranquila si comemos a la mañana, si comemos a la noche en menos cantidad, la comida fuerte debe ser una al día. Bueno, así que eso es un poquito lo que les quería aclarar. Eh, bueno, eh, hay algo que se me está olvidando y que les quería contar, pero bueno, creo que hasta aquí estamos bien. Espero que les haya sido útil esta charla, que bueno, que durante esta cuaresma tengan muchas pequeñas cosas, pequeños gestos de amor que los ayuden a unirse a Jesús crucificado. Y no se olviden nunca que es como un trípode en esta cuaresma. No se hace solo el ayuno, sino que el ayuno va con la oración más intensa y con la limosna, es decir, con la caridad con los hermanos. Sobre la limosna hablaremos entonces en el próximo encuentro. Que Dios los bendiga y que les regale entonces un hermoso tiempo de cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.